Vale, vamos a empezar con el tema 2, con el resumen del tema 2 de motivación, que sería la motivación como proceso psicológico básico. Y aquí tenemos, pues, empezamos con el concepto de motivación. ¿Qué es la motivación? Pues un proceso psicológico fundamental en la vida de las personas. ¿Qué entendemos por motivación? La motivación es un proceso dinámico e interno que hace referencia al deseo de querer cubrir una necesidad y que nos mueve a realizar o no unas conductas, dependiendo de los motivos expresados como deseos, pulsiones o necesidades, que se producen en cada momento. El concepto de motivación ha surgido para conocer las causas que desencadenan el comportamiento de los organismos, intentando dar respuesta al porqué de nuestro comportamiento. Así, la motivación es un proceso explicativo de la conducta, que nos mueve a actuar de una manera. Este proceso es fundamental para conocer la conducta humana. La finalidad de la psicología de la motivación es explicar cómo se inicia una conducta y por qué se produce un cambio en la actividad. La motivación es un concepto que explica el inicio, mantenimiento, dirección, intensidad y finalización de un comportamiento. Describe la activación de un organismo a iniciar una conducta, explica el vigor y la persistencia de las diferencias en su intensidad y comprende la dirección de la conducta. La motivación está relacionada con la fuerza o energía que activa, dirige y mantiene el comportamiento. La motivación es un constructo hipotético no observable, que solo puede inferirse indirectamente a partir de la observación de conductas específicas y por los sucesos estimulares antecedentes y consecuentes de ellas. En psicología, los sucesos observables son los estímulos, la E, que constituyen la entrada al organismo, que es la O, y las respuestas, que es la R, que es lo que constituiría su salida. Aunque ha habido un intento de explicar el comportamiento basándose en el modelo ER, que sería el del estímulo-respuesta, la mayoría de los estudios de la motivación optan por el modelo de estímulo-organismo-respuesta, en el que los procesos mediadores interiores del organismo dan una explicación científica del comportamiento. La motivación es un proceso adaptativo que tiene como función prepararnos para adaptarnos al medio ambiente, con la finalidad de conseguir la supervivencia. Existen los motivos innatos, que son las motivaciones centrales que desde que nacemos están funcionalmente relacionadas con la subsistencia del individuo y de la especie, y los motivos adquiridos, que son los motivos centrales que por aprendizaje están relacionados con el crecimiento general de los sujetos. Hay dos modos de motivación: la motivación extrínseca, que actúa cuando se realiza una actividad como medio para conseguir un fin, y la motivación intrínseca, que actúa cuando se realiza una actividad por el propio valor que proporciona dicha actividad. Vale, perfecto. La motivación se relaciona con la actividad cognitiva, porque interactúa con los restantes procesos psicológicos y con los determinantes cognitivos de la propia motivación, a través del pensamiento. La motivación guarda una estrecha relación con la emoción, puesto que ambas están íntimamente interrelacionadas, por así decir, porque las dos son procesos activadores. Entonces eso, que están interaccionadas, hay que quedarse con ese concepto. Hay que distinguir la motivación, que es el proceso que explica la consecución de objetivos relacionados con el mantenimiento o mejoras de la supervivencia de un organismo, del proceso motivacional, que hace referencia a la interacción entre un individuo y su medio ambiente, y de la conducta motivada, que es la consecuencia o resultado de ese proceso motivacional. Entonces hay que distinguir bien eso, la motivación del proceso motivacional. La motivación, el proceso que explica la consecución de objetivos relacionados con el mantenimiento o la mejora en la supervivencia de un organismo, y el proceso motivacional, que hace referencia a esa interacción entre el individuo y su medio ambiente, y el de la conducta motivada, que es ya la consecución o el resultado del proceso motivacional. Debemos diferenciar entre el estado motivacional, que es un proceso dinámico transitorio, en el que se dan diferencias entre las distintas situaciones del rasgo motivacional, que es la predisposición respecto a las tendencias de acción, en el que se dan diferencias entre las personalidades de los individuos. ¿Cómo podemos definir la motivación? La motivación ha sido definida de muchas y diferentes maneras. Ha sido considerada como un conjunto de fuerzas internas al que se le ha llamado instinto, voluntad o deseo. Definimos la motivación, con lo que nos tenemos que quedar, el proceso adaptativo que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo o meta de una actividad a la que instiga y mantiene. En general, la motivación explica cómo responden las personas a las dificultades, a sus problemas, a sus fracasos y a los inconvenientes que aparecen cuando se persiguen sus metas. ¿Cómo podemos estudiar la motivación?
La motivación es un proceso interno no observable directamente. Solo a través de los sucesos observables, estímulos y respuestas, la podemos medir experimentalmente de 3 maneras. Creando un estímulo o una situación estimular que sepamos que induce un estado de motivación en un individuo, por el tipo de respuestas relevantes que realiza un individuo y que supuestamente reflejan la motivación, y a través de ambos procedimientos, por la medición estímulo-respuesta. El procedimiento que utilicemos tiene que tener tanto fiabilidad para que se pueda replicar como validez para que se pueda medir. El estudio de la motivación debe ser entendido siempre desde la perspectiva de la dimensión humana, aunque tengamos que recurrir a investigaciones con animales. Antecedentes en el estudio de la motivación. Hay unos antecedentes filosóficos de la motivación, vamos a decir unos cuantos. La psicología moderna, en parte, es fruto del pensamiento filosófico, cuyo origen se remonta al principio de la humanidad, como ya sabremos. Los filósofos griegos, Platón y Aristóteles, que han realizado importantes aportaciones, han tenido una gran trascendencia en el desarrollo de la psicología y en el estudio de la motivación. Platón contrapuso el mundo de los sentidos, que sería el cuerpo, al mundo de las ideas, el alma. Dio mucha importancia al alma, dejando de lado al mundo de los sentidos. Para él, aprender es acordarse del conocimiento poseído del alma en una vida anterior. Por el contrario, Aristóteles se interesó por el mundo de los sentidos, defendiendo que el conocimiento provenía de nuestra experiencia y que las ideas eran conceptos creados por nosotros. Para él, en la razón, que está vacía antes de nacer, lo que sería la tabula rasa, se registran todos los conocimientos que proporciona la experiencia. Esta idea provocó en la psicología posterior la controversia herencia-experiencia. Hoy se admite que la motivación es el resultado de una compleja combinación entre herencia y experiencia. Para Aristóteles, el alma es libre y existe en todos los seres, que es el animismo. Se opone al determinismo. La psicología rechazó esta idea y optó por el determinismo, aunque el animismo permaneció hasta el siglo XVII, ojo con eso. Descartes estableció los principios de la filosofía moderna, el dualismo. El dualismo cartesiano estableció que la conducta humana es fruto de un alma libre y racional y del resultado de los procesos automáticos e irracionales del cuerpo. El hombre está impulsado por su propia alma a través de la voluntad y por el cuerpo a través del instinto. Atacó al animismo y defendió el mecanicismo. Avivó la famosa controversia entre herencia y experiencia. Los empiristas ingleses como Locke realizaron 2 aportaciones: el interés por el estudio subjetivo de la experiencia sensorial, toda experiencia sensorial es subjetiva, y del pensamiento asociacionista de las ideas, que se pueden establecer asociaciones entre diferentes ideas. Así, el concepto de asociación fue el axioma fundamental de la psicología, al permitir establecer conexiones entre los contenidos mentales y la experiencia. En el estudio de la motivación, el concepto de asociación es importante, ya que muchos motivos se aprenden de esta manera. Para el constructivismo de Kant, todo conocimiento empieza en la experiencia, pero no todo procede de la experiencia, puesto que las sensaciones que proceden del exterior han de ser ordenadas en el pensamiento. El hombre, a través del conocimiento, puede construir esquemas y modelos de la realidad en base a sus experiencias. Estableció 3 categorías psicológicas: conocimiento, que sería la cognición; sentimiento, la emoción; y la conación, que se llama la motivación. El positivismo pretendió legitimar el estudio científico del ser humano. Defendió el análisis de lo particular a lo general para establecer leyes generales y universales, y distinguió entre la conducta animal y la conducta humana. Antecedentes ahora, antes dimos los filosóficos, los que acabamos de citar ahora, desde Platón y Aristóteles y demás, hasta acabar básicamente en el positivismo y todo. Entonces, ahora, los antecedentes que nos tocarían serían los antecedentes fisiológicos, no filosóficos, fisiológicos. Las ideas actuales sobre la función de los mecanismos cerebrales de la motivación surgen de los descubrimientos fisiológicos sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Vamos a ver ahora a Galeno, a Müller y Galvani, que había descubierto demás con las ranas y todo. Vale, Galeno señaló la existencia de nervios sensoriales y nervios motores independientes. Bell y McDean demostraron la distinción entre nervios sensoriales y motores, y este descubrimiento fue muy importante para la psicología. Entonces nos quedamos con eso. Galeno, sistema nervioso que había señalado, ese sistema nervioso. Müller después defendió que diferentes fibras nerviosas transmitían distintos tipos de información al organismo a través de la ley sobre la energía específica de los nervios sensoriales.
¿Qué pasó después? Que la neurofisiología contemporánea refutó a Müller y confirmó con las áreas de proyección cortical en el cerebro que existen diferentes zonas en el cerebro y que se activan ante un estímulo y que diferentes estímulos lo hacen en la misma zona cerebral. ¿Qué pasa después? Pues los descubrimientos de Galvani sobre la naturaleza eléctrica del impulso nervioso permitieron estudiar la función del sistema nervioso aplicando métodos experimentales. Actualmente existen muchas técnicas de registro psicofisiológicas basadas en este descubrimiento. Se inició el estudio científico sobre la estructura y funciones del cerebro y se fortalecieron las teorías sobre la motivación que defienden que la actividad del hipocampo se relaciona directamente con los cambios en varios estados motivacionales. La escuela fisiológica de la reflexología rusa centró su interés en el reflejo y en la conducta refleja. Sechenov mantuvo que toda actividad psíquica estaba iniciada siempre por estimulación externa y tenía un carácter reflexivo. Después Pavlov, como ya conoceremos, centró sus investigaciones en el estudio de los reflejos condicionados, descubriendo las respuestas condicionadas. Vale, hemos dado los antecedentes filosóficos y los fisiológicos. ¿Qué nos quedaría por aquí también? Los antecedentes psicológicos de la motivación. Los primeros psicólogos interesados en el estudio de la motivación, como James, los llamaron voluntad. La voluntad implicaba elección, toma de decisiones y el propio pensamiento, y proporcionaba la fuerza necesaria para iniciar, mantener y modificar una determinada tendencia de conducta, dependiendo del resultado de la situación. Sus ideas anticiparon el valor que van a adquirir los procesos cognitivos en la comprensión de la motivación. En América, la corriente funcionalista llamó impulso a la motivación. Woodward la utilizó como un proceso mecánico con el propósito de enfatizar la importancia de la energía acumulada en el organismo para impulsar la conducta. Luego, en Europa, los psicoanalistas la llamaron pulsión. Entonces quedemos un poquillo con eso, que en América la corriente funcionalista lo llamaba impulso a la motivación, todo esto, claro, lógicamente. Y en Europa, el psicoanálisis lo llamaba pulsión. Como ya sabremos después por Freud y demás cuando se estudia en historia, pero bueno, eso ya es otro rollo. La psicología utilizó por primera vez el concepto de motivación en 1920, haciendo referencia a un hipotético evento interno que no se podía observar directamente, pero vinculado teórica y empíricamente a eventos externos observables. McDougall la llamó instinto, para referirse a las tendencias biológicas más cambiantes de la conducta, explicando incluso la conducta social humana. Los conductistas, al rechazar el instinto, asentaron las bases para analizar la contribución del aprendizaje a la motivación e inspiraron el surgimiento de la motivación por incentivos. Durante la psicología cognitiva, se estudió menos la motivación en favor de los procesos cognitivos. Hoy en día, la motivación es un proceso importante y su estudio se incluye en multitud de aspectos neurofisiológicos, cognitivos, sociales y culturales. Los planteamientos teóricos, ahora vamos a ver lo que serían las dimensiones en el estudio de la motivación. Los planteamientos teóricos de la motivación se ordenan en 4 dimensiones generales. Esto es bastante importante. La dimensión nomotética e ideográfica, hay que saber lo que es nomotético y lo que es ideográfico en concepto. El enfoque nomotético busca establecer leyes universales, recalco eso, que permitan explicar la motivación de una manera general para todos los seres. Y al contrario, el enfoque ideográfico pretende entender la conducta motivada, examinando en qué se distinguen los individuos de una especie entre sí. Se entiende bien, lo que pasa es que no es muy común la terminología de nomotético o de ideográfico, pero se entiende perfectamente. La dimensión innato adquirida, que esta seguramente sí que sea más asequible, ha enfrentado a los que defendían la contribución de las tendencias innatas, con lo que los apoyaban las tendencias adquiridas de la conducta motivada. Hay otras dimensiones, como puede ser la dimensión interna y externa. Hace referencia a si la motivación procede de motivos internos o de motivos externos. Los defensores de los motivos internos parten de que los estados motivacionales pueden conceptuarse como necesidades. En cambio, los de los motivos externos se centran en las fuentes externas creadas por las metas, puesto que la motivación es activada por los cambios que se producen en el ambiente externo. Dentro de la dimensión mecanicista cognitiva, el enfoque mecanicista considera que los cambios de ciertos factores activan e impulsan al organismo a realizar conductas automáticas, sin que se tenga ningún tipo de conciencia o pensamiento. Por el contrario, el enfoque cognitivo defiende que la motivación está bajo el control exclusivo del pensamiento racional.
El estudio de la motivación es tan complejo que permite suponer que todos los enfoques tienen una parte de verdad, y la combinación de todas las dimensiones nos puede ayudar a explicar mejor la observación de las diferentes conductas motivadas. No existe una única teoría general que explique la motivación de una manera integral, aunque algunas explican ciertos estados motivacionales mejor que otras. Vale. Niveles de análisis en el estudio de la motivación. 4 niveles de análisis se realizan al estudiar la motivación: fisiológico, individual, social y filosófico. En el fisiológico se ha investigado cómo y por qué las estructuras cerebrales desencadenan la motivación, cómo se procesa la información relevante para la motivación en grupos de células específicas del cerebro, qué neurotransmisores intervienen en los cambios que se producen en los estados motivacionales y qué implicaciones tiene el sistema nervioso en el proceso motivacional. En el nivel individual, se pretenden determinar los factores motivacionales que influyen en la conducta personal de un individuo, investigando los cambios motivacionales que se producen como consecuencia de la alteración de las condiciones internas o externas a las que se les somete. En el nivel social se estudian los motivos que impulsan a las personas a comportarse de manera diferente cuando están en grupo, puesto que la pertenencia a un grupo puede influir en los motivos personales y modificar el comportamiento individual. En el nivel filosófico, más que deducciones experimentales, se utilizan argumentos filosóficos. Entonces esto lo tendríamos que rechazar porque el nivel de análisis de sus planteamientos no son científicos. Vale. Paradigmas de investigación en el estudio de la motivación. Existen 3 paradigmas de investigación: experimental, correlacional y cualitativo. En el paradigma experimental, el investigador manipula una o más variables y determina los efectos que puedan tener en otras variables. Las investigaciones experimentales clarifican las relaciones causa-efecto, que pueden ayudar a entender la naturaleza de la motivación. Sus investigaciones están bastante limitadas, por lo que sus resultados son poco naturales. En el paradigma correlacional, más que manipular variables, se busca encontrar las relaciones existentes entre ellas. Sus investigaciones sirven para clarificar las relaciones entre las variables y sus resultados ayudan a comprender situaciones motivacionales distintas. No es posible identificar causas y efectos. En el paradigma cualitativo se enfatiza el estudio de una manera más intensa, más descriptiva y con mayor carga interpretativa. Es útil cuando los investigadores están interesados en la estructura de las situaciones y en conocer los diferentes significados y perspectivas que mantiene un grupo de individuos, y cuando no es posible realizar investigaciones experimentales o correlacionales. Los estudios de laboratorio son situaciones que permiten un mayor control. La generalización de sus resultados a la vida real se suele hacer con menor confianza, aunque sus investigaciones han producido resultados importantes para entender los procesos de motivación. Los estudios de investigación de campo se dan en entornos naturales sin mucho control experimental, entonces sus resultados se pueden generalizar fácilmente a otros entornos similares, porque se han desarrollado en situaciones reales. Entonces, intentar diferenciar bien también esos estudios de laboratorio de los estudios de investigación de campo. Como el estudio de laboratorio tiene un mayor control, porque es un laboratorio, lógicamente, y no es lo mismo que hacerlo en un estado natural. Y sin embargo, pues los de investigación de campo, en un entorno natural, no tienen mucho control experimental, pero sus resultados se pueden generalizar más fácilmente a otros entornos que sean similares. Vale, pues hasta aquí sería este tema, el tema 2. Vale, pues vamos a seguir haciendo todos los que se puedan. Vamos allá.